esto, que David se me fue a pasear. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo van? A ver, me va a tocar colocarle un sello de seguridad a la luz. ¿Cómo van, muchachos? Yo por acá con mi fondo terminando, sino que estaba contestando unos mensajitos porque imaginé que la luz se está yendo con... la luz no, el internet se está yendo como a las 10 de la noche. Ay, ¿qué es esto tan divino? Ay, se fue. Ay, muchachos. Había una imagen linda. Esta. Ay, qué hermosos. Ay, el del osito se ve divino. Ay, no, me voy a poner a tejer toda la noche. Hoy voy a tejer toda la noche y todo el día mañana y todo 24/7 porque, ay, muchachas, estoy atrasada con un montón de monederos que ya vendí todos los que he hecho estos días. Entonces, ay, no, estoy atrasadísima con los otros monederitos que tengo que entregar en cualquier momento. Y ustedes saben que yo creo que del 10, no, por ahí del 13 de agosto, por hasta el 18 no voy a estar porque aplacé mi viaje. Entonces por ahí yo creo que 10, 12, 13, no, yo creo que por ahí del 13. Del 13 de agosto, por ahí hasta el 18 no voy a estar, muchachas. Entonces sí me toca ponerme pilas a tejer todos los monederos que tengo encargados. Realmente me hacen falta monederos. Todo el tiempo se venden. Sigo acá. Recuerden que estoy haciendo el aumento en el gris. Ya voy a terminar esta vuelta, la que dejé empezar con ustedes. ¿Cómo van, chicos? Chicos, mañana me traen los yochis. Oiga, yo quise mi yochi. Aquí está mi yochi. Mañana me los traen porque resulta y pasa que las chicas que compran el material del yochi y quieren el llavero, se empieza a despachar a partir del lunes. Entonces mañana me van a traer unos, no son muchos. Así que ya una compañerita separó uno, así que ya no son 7, son 6. Y hasta dentro de casi 15 días me traen los otros. Entonces, muchachas, si ustedes son de las que van a estar en el grupo de la mochila que empezamos el lunes, que es la mochila de Yochi, y va a querer el llavero para que se lo envíe con el material, tiene que avisar. Tiene que avisar antes. Ah, este celular se agacha. Tiene que avisar antes, chicas, porque no me llegan sino 7 mañana. Listo, yo ya les dejé en la comunidad la información. Ahí está la información. Entonces, nada. Nada, chicas. Hay cualquier cosita, hablen, porque ya no quedan sino 6. Ya les separé uno a una compañerita y así pues voy a empezar a enviar los paquetes con el yochi. Están muy bonitos, muy bonitos. A ver quién llegó por acá, quién llegó. Buenas noches, Olga. Buenas noches, Leticia, Víctor Hugo, Jennifer. Buenas noches, Eury, Locadis, Rosmeris, Ana. Buenas noches, Aurora, Liliana, Rosalba, Jennifer, Sandra. Buenas noches, Aurora. Buenas noches, Leslie. Bienvenida. Buenas noches, Aurora, Diana. Buenas noches. A ver, ¿quién llegó más por acá? ¿Quién llegó por acá? Profe, quiero entrar a la clase de la mochila de Yochi, de esta. Tiene que hablarme por WhatsApp. Si estás en Colombia, oigan, nosotros que dijimos que era el material, creo que 600 gramos. Ve, no recuerdo si 600, 650. Tienes que hablarme por WhatsApp para confirmarte cuánto es lo del material y listo. No va patrón incluido. Es unas clases gratuitas para las clientas de la tienda. Entonces no tiene que pagar que el taller, que la explicación. Así la explicación se hace paso a paso, vuelta a vuelta. Es para las clientes de la tienda, pero no tiene ningún costo las clases. ¿Listo? Y el material creo que son 600 gramos, 650, algo así. Y empezamos el lunes. Vamos a hacer grupo de WhatsApp.
Vamos a ver si hacemos un grupo de WhatsApp y ya les confirmaría la dinámica del grupo de WhatsApp, pero lo confirmaríamos mañana. Sí, mañana que me traigan los yochis. Mañana que los traen. Diana, paso importante que empieza David. Gracias, señora Diana. Ay, sí, qué bueno. Ya toda la semana tiene inducción, entonces bendito Dios que se me acomode al horario y todo. Profe, ¿usted va a vender el patrón de la estrella de David? Claro que sí, Víctor. Ya está disponible el patrón. El patrón tiene unas modificaciones muy lindas. No cambia nada la estrella de David, pero tiene una continuidad. O sea, a mí no me gustan los patrones donde se ve un dibujo y se corta el diseño. A mí me gusta que lleve continuidad. Pues obviamente se lo acomodamos para que salgan 3 estrellas de David con su respectiva continuidad. O sea, no va cortado el diseño, sino que sigue una misma línea. El fondo es este. Miren esa cosa divina, el fondo de la estrella de David. Miren cómo va tomando esa forma increíble. Me encanta. Este es el fondo de la estrella de David. Está plano, increíblemente plano está. Nada, chicos. Queda 177 puntos hasta donde confirmamos. Queda 177. Ese fondo está muy bello, ¿cierto? Es diseño exclusivo de Creaciones Mari Crochet Colombia, registrado con derechos de autor de Creaciones Mari Crochet Colombia. Ese es patrón propio, exclusivamente para mi comunidad de Creaciones Mari Crochet Colombia. Lo creó mi gerente de venta. Anda creándome demasiados diseños. Chicos, el diseño de Yochi es increíble. El diseño de Yochi es para usted enamorarse, pero enamorarse. Y no solo va Yochi, va honguitos, va la cajita del signo de integración, perdón, que no sé cómo se llama, no sé si es una cajita de premios, pero que de ahí salen los honguitos. Y va, ay, es que no les quiero decir, no, el lunes les cuento la otra que va. El lunes voy a decirle al gerente de venta que me regale la imagen de la otra cosita que va, que no sé cómo se llama, pero ustedes sí conocen, entonces va. Entonces no solo es Yochi, lleva más detalles. Diana, buenas noches. Jennifer, buenas noches. Leslie, ¿dónde ese fondo de la estrella? En Facebook. Esta es la estrella de David y se está enseñando en Facebook, paso a paso, vuelta a vuelta. Se está enseñando ahí. ¿Qué es ahí mi cosita? Muy hermoso ese fondo. Gracias, Sandra. Muy lindo, profe, como todo lo que usted con tanto amor hace. Gracias, señora Sandra. Chicas, vea, este Yochi lo vende la señora Sandra Bastidas. Ella es la que lo teje, bueno, no sé si es dueña del patrón o compró el patrón, porque ella pues no lo enseña, no es de que en un tutorial ella lo enseña, no. Vende la pieza hecha. Ella vende esta pieza hecha. Vean, no es por nada, muchachas, pero estos días que estamos hablando en la página tanto de Yochi, me aparecieron muchos amigurumis de Yochi. Este es el mejor. O sea, yo no sé si es que desconozco mucho del tema o solo me aparecieron los feitos, pero este es el más hermoso. Este es el más hermoso de todos los que vi. Entonces yo lo amo. Yo lo amo. Ya le dije a mi esposo, mi amor, yo voy a hacer la mochila, ya no es tuyo, ya es mío. Y él todo me dice que sí. Él sí. No me dice sí como con mucha gana, pero para mí ya me dijo sí. Ay, allá boté el monero. Para mí ya me dijo sí, yo doy por hecho que el Yochi ya es mío. Yo doy por hecho que ese Yochi ya es mío, que no, mi esposo no va a reclamar derechos de autor en ese Yochi. Ay, no, muchachas, qué cosa. Bueno, chicos, portándonos serios, el fondo de la mochila espejo, ya terminé la vuelta que les dejé de tarea, confirmo, quedó terminada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La vuelta que empiezo es la 15. ¿Listo? Y la vuelta que estoy empezando es la 15. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Acá está el punto 5. Pero como yo tengo que empezar la vuelta ahí, solo tejí 4. ¿Listo?
Empezamos de una vez, muchachos, porque eso es tejiendo, hablando, echando chisme, pero tejiendo. No podemos quedarnos quietos. Teresa, buenas noches. Liliana, profe, ¿a qué horas es la clase el lunes? Señora Liliana, yo empiezo clases a las 4 de la tarde. Entonces, empiezo de 4 a 5 una clase, de 5 a 6, de 6, así en esa escalita. Llego a Facebook creo que a las 7 de la noche. Tengo dos clases en Facebook. Tengo una de 7 a 8 y una de 8 a 9. Y nos venimos para YouTube pues a esta hora. A esta hora nos venimos para YouTube. Chicos, acá esta vuelta empieza con 1, 2, 3, 4 y 5 beige. Y seguimos. Acá en el color negro voy a hacer los aumentos. 1, 2, 3, 4, pero en el punto 4 voy a hacer el aumento para que me queden 5 color negro. Gabrielina, buenas noches. Antonia, buenas noches. Marta Cecilia, buenas noches. Bienvenidas. Y acá ya me queda solamente 1, 2, 3 y 4. Y vuelve. 1, 2, 3, 4. Ya les leo la secuencia para que se pueda yo echar chisme tranquila y ustedes entiendan qué estamos tejiendo en esta vuelta. No, yo estoy feliz con la mochila de Yochi, chicas, demasiado. Hoy el gerente de venta volvió y le invirtió media hora en un detallito que yo le cambié. Vea, sin mentiras, muchachas, él me saca un patrón, yo lo imprimo. Él me saca un patrón, por ejemplo, digamos algo así. Él me saca un patrón y yo empiezo a revisarlo, así impreso, y yo empiezo, este no me gusta. Yo empiezo, por ejemplo, si algo no me gusta de alguna vuelta, yo le tacho toda la vuelta. Le digo, esta vuelta no me gusta, aquí esto no, este sí. Empiezo a ver que de pronto un puntico, entonces le hago ahí el puntico. Este punto resulta que lo hizo blanco y yo quiero que sean, yo le marco negro. Resulta que por acá hizo, póngale usted 2 vueltas antes de empezar a tejer, yo se las tacho, entonces yo le rayo todo el patrón, ve así, todo. Resulta que por acá, no sé, tiene una esquinita, entonces yo le elimino, entonces unas veces se la tacho, que sabe que tiene que eliminar, que por ejemplo aquí hay un punto y siento que le falta otro, entonces yo le encierro todos. Entonces, por ejemplo, acá hay un punto blanco, acá hay 2 puntos blancos, acá hay 3 puntos blancos y este lo hizo el negro. Entonces yo se lo encierro todo para que él sepa que quiero que todos queden blancos. Y yo rayo el patrón se lo devuelvo a él y yo, vea mi amor, esto hay que corregirle. ¿Qué está segura? Yo sí, eso hice con George. Con mi Yoshi hermoso. Y yo le devuelvo el patrón a él. Yo por eso normalmente las chicas que vienen a clase presencial me ven con 3, 4 patrones. Porque yo le rayo el patrón, se lo paso, él vuelve, le hace las modificaciones que yo quiero, lo que yo creo que corregí, lo que a mí me gustó. Vuelve y me lo imprime. Y si ya me queda bien así, ya no le rayo más el patrón y lo conservo para tejerlo. A veces cuando termino de tejer, el diseño, también me di cuenta que a la hora de tejerlo le sobró alguna vuelta y vuelvo y le rayo y le digo a él, al fin en el patrón yo le quité otra vuelta o le quité esto, lo otro, y él tiene que volver a modificarlo para enviarlo. Entonces los chicos saben que llevan varias horas diseñar un PDF, o sea, sacar un patrón con X y con rayitas no lleva mucho. Pero ya lo que él hace, que lo hace en un computador, en una plataforma, sí lleva mucho tiempo. Porque primero, en el caso de él, aunque tiene mucha experiencia, él no teje. Entonces, el último punto de vista, la última aprobación la doy yo. Yo lo veo, digo, está muy lindo, luego ya me tomo un poquito de mi tiempo, voy, lo miro, lo reparo, le digo, me sobran puntos allá, no me gusta esa esquina, no me gusta ese borde. Y él ya empieza a cambiármele detallitos, pero realmente cuando ya está impreso en una hoja es que yo digo sí o no.
porque pues tengo la forma de detallarlo mejor. Entonces sí, es mucho el trabajo que se le dedican a los patrones, muchachos, pero vale la pena. Ay, miren esa hojita tan bonita que empieza a salir. Antonia, buenas noches. Marta Cecilia, bienvenida. Emi, buenas noches, bienvenida. Chicos, vean. Empecé acá, terminé con 4 color negro y empecé 1, 2, 3, 4, 5 beige. 1, 2, 3, 4, 5 negros. Pero recuerden que en el punto 4 es el aumento. 4 gris, yo que es que beige, es gris, perdón. 4 gris, 4 negros, 5 gris, 4 negros, un aumento, no, 3 negros, un aumento negro. Y así va la secuencia de esta vuelta. ¿Listo? Terminemos para seguir. Pues sí, muchachas, y acá vamos a terminar. Bueno, hoy voy a tratar de hacerle unas 3 vueltas a este fondo, o al menos hacerle 2 y dejar empezada una, porque mañana sábado y el domingo yo normalmente el sábado y el domingo no tejo, pero entonces el fin de semana, este fin de semana menos, mañana viene la señora Sandra a traerme los yochis. El domingo cumpleaños Andrés, entonces tenemos el almuerzo, el cumpleaños de Andrés. Ya el lunes empieza David a estudiar, pero el lunes sí doy clase. Tenía que aprovechar a decirles que el lunes empezaba inducción. No, estamos muy felices todos, chicos, que ya David empieza inducción para que entre a la universidad. Entonces, eso es una bendición muy grande, ya que ustedes, mi comunidad, me han acompañado estos 6 meses que lleva desde que terminó el colegio, pues organizando todo para entrar a la universidad. Entonces, ustedes han estado igual que yo, que David se inscribió, que David tiene un examen, que David tiene entonces están empapadas del tema, que estudiar sí es posible, pero que requiere dedicación y muchos esfuerzos, muchachas, para poder que entren a estudiar. David entró a estudiar con toda la bendición, o sea, universidad pública, buena universidad, y nada, súper bien, aspirando pues obviamente a tener becas, a tener intercambios, porque él ama imaginarse poderse ir 6 meses para México, aunque sean 6 meses. Tiene papeles en México, él tiene papeles, no es nacionalidad, sino creo que es un permiso permanente por la temporada larga que vivimos allá. Pero si tiene papeles que entra y sale del país sin ningún problema, entonces se le hace ilusión. Le dicen, no, que algunos chicos que hoy les están dando la inducción le decían que algunos habían estado en Australia, en México, en Nueva Zelanda, en no sé dónde. Entonces, claro, él escuchó México y él dijo, no, yo sí hago un intercambio, yo lo hago a México. Se ilusiona mi bebé. No, él ama México y él dice que en cualquier momento quiere obviamente irse a estudiar, hacer algún estudio a México, pero también tiene muy claro pues que es que está terminando sus estudios. Por ahora necesitamos que se enfoque estos 5 años en que termine esta hermosa carrera que va a empezar y que ya se enfoque poco a poco. Miren, chicos, qué hermoso. Está tensionadito, no se va a cerrar, pero sí se siente un poco tensionado porque en la vuelta anterior hice los aumentos en el gris. En esta vuelta estoy haciendo los aumentos, entonces queda aumento acá, aumento acá. Mire, ahí. Una muy buena distancia, pero en la otra vuelta vamos a hacer los aumentos en los 2 lados, porque si no, sí se puede cerrar. Lo de los fondos, la gente dice, ay, haga tal cosa y ya. No, chicos, cuando uno aprende a tejer y conoce la técnica como la conozco yo, que realmente yo creo que conozco la técnica de todas las formas habidas y por haber, uno entiende que no es seguir tanto un patrón, es seguir mi patrón. O sea, ¿qué quiero decir con seguir mi patrón? Este fondo a mí me puede estar quedando plano, posiblemente a usted le está quedando encocado, posiblemente a otra persona se le está haciendo bolerito en el borde. Es aprender a conocer su tejido. Entonces, cuando alguien me dice, profe, ¿y qué hago en la vuelta 20? Espere, mamita, llegamos a la vuelta 20 y me dice cómo lleva el fondo. Profe, es que a mí se me cerró en la vuelta 15. Ah, bueno, entonces esta persona que tiene un fondo que se está cerrando tiene que hacerle una modificación. El tejido no es el hilo, no es la aguja, es la persona que lo teje, la artesana.
Que la aguja sí puede ser un 20%, perfecto. Que el material puede ser otro 20%, perfecto. Pero el 60% lo ponen las manos que lo tejen. A mí me pueden dar el mismo hilo que usa usted y la misma aguja que usa usted. Y yo puedo tener un resultado y usted otro diferente. Así que no se me estresen por eso, pero no se acostumbren a que somos cuadriculados y que somos maquinitas. No, nos puede quedar diferente. Muy diferente. Entonces, sí, muchachos, no lo vean de otra manera, sino como es. El tejido es artesanal, es único y hecho a mano. Así que ni las piezas quedan iguales, ni a la hora de tejer nosotros podemos guiarnos por el mismo patrón. Si a usted le toca hacer una pequeña modificación, no se preocupe. Yo doy muchas asesorías y de hecho las chicas de la tienda saben que si compran el material se ponen a hacer una mochila y tienen una duda, me preguntan y yo con mucho gusto les resuelvo la duda porque son beneficios que tienen las chicas que compran material con nosotros. Porque sí, no todo el mundo tiene que tejer igual y no a todo el mundo le queda igual las cositas. Y no es que tejan bien o mal, todos tenemos maneras de tejer y diferentes maneras de tejer. Gracias, señora Leslie, gracias. Ana Rosso, hola, buenas noches, bienvenida. María Gamarra, buenas noches. Sí, chicas, que eso les cuento. El fondo de la Sailor también va muy grande, pero lo tengo debajo. Es que en mi escritorio yo tengo en este momento 4 tejidos. Tengo el de la Sailor Moon, que fue el primero que hice, entonces está debajo de este, que es la estrella de David. Y encima tengo el tucán, la mochila del tucán, que esas sí son muchos materiales. Y tengo esta espejo. Entonces en mi escritorio tengo esos 4 proyectos grandes. Aparte tengo el monedero que empezamos hoy. Y aparte tengo los monederos que tejimos ayer y que le colocamos apliques porque están listos para cierre. Entonces, si me pongo a contar, tengo como 20 proyectos. Monederos para cierre, monederos para cordón y boquilla, la mochila de la Virgen de Guadalupe para recamarla con tul. Tengo monederos con tul para pegarle boquilla. Tengo muchos trabajos, muchachas, que este fin de semana yo también aprovecho. Yo por eso los sábados y los domingos no doy clase. Los sábados normalmente atiendo alumnas presenciales, entonces pues estoy de 9 de la mañana hasta 12 del día ocupada con las alumnas. Y en la tarde normalmente la aprovechamos para estar en familia, pero yo sí me robo pedacitos del tiempo para adelantar, que pegar un cierre, que terminar algo, que pegar una boquilla, que hacerle moritas a alguna mochila, pequeñas cositas, pero que no me lleven mucho tiempo, que si mi esposo pega el grito, venga y nos vemos la película, yo pueda decirle, voy el sábado o el domingo, me voy a ver una película con mi esposo. Entonces, por eso es chica, porque me estaban preguntando mucho que por qué yo no hago en vivo sábados y domingos. Y yo no, mi amor, yo tengo familia. Yo tengo un esposo y un hijo que me necesitan al menos un sabadito y un domingo. Aunque ellos salen y se van. No crean pues que están acá todo el tiempo. Pero por lo mismo, si entre semana todos tenemos una ocupación, el fin de semana todos hacemos un pequeño sacrificio para no salir de casa. Porque si es un sacrificio, chicas. Mi esposo tiene la familia aquí cerquita, mi hijo tiene amigos en cantidades. Bueno, yo soy la única que no tengo familia cerquita. Yo sí soy solita en este mundo. Pero por eso les aviso, posiblemente a partir yo creo que el 12 de agosto no trabajo, por ahí hasta el 18 o el 20. Sí haré en vivos, pero no creo que me lleve material para tejer porque creo que vamos a hacer un paseíto larguito y tenemos varias cositas que hacer. Hay un hermanito que se accidentó, yo les dije que les iba a contar que casi salgo hoy de emergencia, de urgencia, porque un hermanito se accidentó, pero ya después de que nos contaron un poco más la historia, nos dimos cuenta que se accidentó hace como 2 o 3 días, ya está mucho mejor. Entonces, pues ya viendo que se está recuperando, que está mucho mejor y que nosotros tenemos viaje para dentro de 2 semanas, pues respiramos y decidimos no viajar así tan de aprisa.
Entonces se decidió que no, que con calma, esperemos a ver, porque no, se está recuperando muy bien. Muchos moretones, muchos golpes, aruñones, pero está en lo que cabe bien, bien, no está en cama, está que se puede mover, se puede levantar, puede hacer muchas cosas, entonces se está recuperando muy bien, entonces como que nos calmaron un poco, que no viajáramos así. De afán, no, que tomáramos un poquito de tiempo. Señora Sandra, además van en la intención, la emoción y en lo que esté pensando en el momento en que se están tejiendo. Sí, señora Sandra. Eso es lo otro. Por eso hay gente que dice, ay, no, es que a mí no me queda igual que el suyo. O yo también he visto mochilas increíbles hechas por las alumnas que yo les digo, ay, no, le quedó muy hermosa, la mía no quedó tan bella, sí me quedó linda, sí me gusta, pero no sé, la suya tiene un encanto, la suya no sé, porque uno de pronto le puso ese amor, esa dedicación, que yo sí he visto trabajos muy bien hechos, muy hermosos, muchos. Muchos trabajos bien bellos, sí, que es también como se siente usted emocionalmente, triste, alegre, feliz, arrebatada, como que con afán, como que con calma, con paz, todo tiene que ver, todo, todo tiene que ver. Ya voy terminando esta vuelta, muchachas, y empezamos la otra. Señora Judith, buenas noches, bienvenida. Entonces, sí, muchachas, por eso estuve a punto de tener que viajar. Mi hermano me llamó y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la madrugada o qué hacemos? Pero ya después de hablar con papá, con mamá, nos dimos cuenta que no, que eso pasó hace como 3 días, 4 días, que está muy recuperado, que está muy bien. Sí fue algo muy grave, chicos. Pero miren que ahí es donde uno dice, hay un poder que de verdad, de verdad. Uy, no, esta semana les cuento la historia en la página, soporta un poquito más la página, creo yo, para contarle la historia, porque, uy, no, muchachas, así como cuenta, como alcanzó a contar papá y mamá, uy, no, a mí me da escalofríos. De verdad, yo digo, el ser humano, yo siento que es muy frágil, pero cuando yo pienso en la vida que ha llevado mi hermano, yo digo, no, el ser humano es o sea, en el caso de mi hermano, enfocados en él, no, ese muchacho es de hierro. O sea, le ha pasado de todo, muchachos, de todo, de todo, de todo. Yo digo, es de hierro. Yo no conozco una persona más fuerte físicamente que él. No la conozco. Yo creo que no la hay. Es que ni Rambo. O sea, ni Rambo, ni Rambo. ¿Saben a quién me recuerda mi hermano? Al de la película, es que no recuerdo el nombre de esa película. De un excombatiente que se alejó buscando una mina de oro. Y mire que la historia tiene mucho que parecer porque fue en una mina de oro, en un derrumbe lo tapó a mi hermano. Entonces, el excombatiente se fue a buscar una mina de oro, encontró oro y cuando regresaba a cumplir lo que él quería hacer con el oro, se encontró pues con, digamos que una guerra que no era de él y es que no recuerdo el nombre de la película, pero esa película me recuerda a mi hermano. Cuando yo me veía la película, porque de todo, muchachos, hay de todo en la película y me recuerda a él. O sea, él ha pasado digamos que por la mitad de lo que ha pasado el de la película. No les voy a decir que por todo 100%, porque el de la película hasta un avión tumbó y no, hasta ya no ha llegado mi hermano, pero sí todo, todo, chicas, todo, 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 todo. Fue, no, es que no. De verdad esa historia me dejó pensando. Chicos, terminé. Esta vuelta, la que sigue, recuerda que sé que termino es acá, voy a hacer aumentos en los dos colores. Entonces, yo sé que me quedan 3 y 3, 6. Hago el aumento acá y hago el aumento acá. Sí, entonces empezamos con el aumento gris, porque voy a hacer aumento en los dos. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 color gris. Y vuelve. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento color negro. Ahí.
Margarita, buenas noches. Mónica, buenas noches. Arturo, profe, buenas noches. Qué bonito le está quedando el fondo. Buenas noches, Arturo. Sí, este fondo está quedando muy lindo y en esta vuelta voy a colocar doble aumento por la cuestión que se quiere tensionar. Entonces hay que acomodarle los aumentos. 3 color gris y 3 color negro. Y les confirmo que estamos tejiendo. Acá. Mi Yochi, no te vayas de jetas, Yochi. Acá empezamos a tejer. Bueno, yo termino con 4 grises y empiezo con 3 negros porque esta vuelta se va cerrando. ¿Listo? Entonces, acá empecé un aumento gris, 1, 2, 3, 4, 5 negros. 1, 2, 3, 4, 5 negros, un aumento negro, 3 gris, 3 negros. ¿Listo? Para que él no se vaya a cerrar porque está tensionado. Está tensionado y cuando está tensionado es que el borde se quiere levantar para tomar forma de plato y no necesitamos que aún tome forma de plato. Otra cosa que les iba a decir, ¿cuántos puntos tenemos en esta vuelta? Sencillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20. 20 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 220, confirmado. Alexa, 20 por 11. 20 por 11 es igual a 220. 220 y necesitamos 240. Ajá. Entonces, en la otra vuelta tenemos que distribuir los aumentos que queden en un color sí, en un color no. O sea, por ejemplo, en el color negro, pero en el gris no. En el color negro, en el gris no. Que estaríamos haciendo 11 aumentos. Serían 30 y 100, 231 puntos. Ya me quedan 8. Esos 8 tengo que distribuirlos en la última vuelta, porque esos 8 no los puedo distribuir en el diseño, ya que el diseño es múltiplo de 11. Espero que me estén entendiendo y si no, no pasa nada, muchachos. Esto tiene más explicación al paso que vamos avanzando. No se me asusten por eso. Luzmi, buenas noches, bienvenida. Gracias, Sandra, buenas noches. Ana, jaja, mi respuesta, Alexa. Norma, Verónica, ¿cómo así, Ana? Tu respuesta, Alexa, ¿de qué? ¿Qué dijo Alexa? ¿De las copas? Si es sobre el tema, mi hermano, muchachas, de verdad, es de acero. Yo he visto gente que tiene, dice mi mamá, gente que sana muy rápido, que tiene, no sé qué tiene en el cuerpo, pero se recupera muy rápido de cualquier cosa. Mi hermano no se recupera rápido, se recupera así, flats. O sea, a él lo operaron una vez, él perdió medio pulmón y el otro pulmón, el pulmón está dividido por 2 partes, fue lo que nos explicó el cirujano esa vez, en esa ocasión, que eso hace, no sé, como 8 años. Entonces, una mitad del pulmón, una parte del pulmón perdió medio pulmón, la otra parte perdió un pedazo. Y obviamente lo abrieron para sanarle, para limpiarle y quitarle esquirlas y todo. Y él a los 3 días de eso, a él lo operaron, lo entubaron y lo guardaron como que el día que lo operaron, al otro día ya abrió sus ojitos. El médico estaba asustado, dijo, ayer lo operamos, hoy ya está perfectamente bien. No sé ese muchacho cómo se recupera, o sea, no sé, el médico decía, nunca había visto a alguien que sanara tan rápido, o sea, al otro día y decía el médico, ya está sana la herida, o sea, esa herida está sana, todo está sano, lo revisó, dijo, está perfectamente bien. Entonces papá dijo, no, pues me lo llevo para Bogotá o para Manizales. Entonces el médico dijo, no, porque sea como sea, él no debe de viajar en avión, porque pues fueron los pulmones y de todas maneras fue una herida, tiene una cicatriz grande. No lo dejó viajar en avión, pero a los 2 días, a los 3 días de operado, ya lo dio de alta. Dijo, no, ya está bien. O sea, la recuperación que tiene de su hijo normalmente la tiene una persona en 15 o 20 días.
Normalmente la recuperación de lo que le había pasado en ese entonces, que también fue algo gravísimo, dijo de la recuperación de lo que le pasó, normalmente una persona la opera uno, como le pasó a su hijo, del accidente que él tuvo, y normalmente son 15, 20 días hasta un mes para yo poder autorizar la salida. Dijo su hijo en 3 días ya tiene la recuperación de una persona que fue operada hace 15, 20 días o un mes. Entonces dijo, no, yo le firmo la salida porque pues eso fue en Cúcuta y ellos no son de allá. Entonces papá había ido solo a recoger a mi hermano. Entonces listo, le dio la salida y le dijo, no, puede ir en bus con mucho cuidadito, pero sí puede viajar. Imaginen muchachos, de Cúcuta viajó a creo que directamente hasta Pensilvania Caldas. No sé si son 18 o 24 horas, pero de una. O sería hasta acá, hasta Bogotá. No, yo no sé, pero en todo caso buscaron el camino más corto, pero en bus. Y el muchacho llegó allá como si nada, Pensilvania normal, caminando normal, nada, nada. Con 5 días de operación ya estaba en Pensilvania como si nada, como si no le hubiera pasado nada. Entonces dice uno, ¿cómo? Una persona necesita meses para recuperarse de algo y él en cuestión de 3 días tiene la recuperación que para cualquier otra persona le puede costar semanas o meses. Que el médico lo dijo, un médico de Cúcuta le dijo a papá que era muy raro, que él no había visto un ser humano así. Por eso les digo, es de hierro, muchachas. Alexa, contesto la multiplicación que usted hizo. ¿Cuál fue la multiplicación que hizo Sandra? Ay, muchachas, no sé, ¿dónde está Sandra? Ya me interesó. No, Ana, haga el favor y explique porque esto ya estuvo bueno. O yo dije algo malo de la multiplicación. No, hablen muchachas, no se callen nada. Echen al agua a ver qué fue. Entonces, sí, chicos, ahí les cuento que si hay humanos de hierro, si hay humanos que de verdad desafían cualquier, cualquier versión de la humanidad que pueda haber, porque ese muchacho sí nos deja. O sea, lo que le pasó esta vez, no, es que no sé cómo compararlo. O sea, yo creo que lo que pasó esta vez, no sé. Es que, ¿cómo se los digo que no me vayan a tumbar el en vivo? Digamos que le cayó toneladas de tierra encima. Yo digo que son toneladas porque le tocó a una retroexcavadora sacarlo. Pero muchachas, toneladas, o sea, el cuerpo humano no sé cuánto peso resista, mi cuerpo no sé cuánto peso resista, tengo que averiguar, pero no sé el cuerpo humano cuánto peso resista, pero él estaba bajo toneladas de escombro, de tierra, lodo, agua, estaba inconsciente. Y una retroexcavadora lo sacó no sé en qué tiempo, pero lo sacó inconsciente, lo sacó sin nada de prendas de vestir, porque pues fue como estilo una avalancha. No, muchachos, es que, uy, no, yo tengo que contarles, déjenme yo el fin de semana me averiguo bien la historia, todo, les averiguo las toneladas de tierra que causó el derrumbe, pero sí, hay humanos que de verdad son de, no sé de qué material. Dijiste cuánto eran 11 por 22. No, por 21. Espere, por 20. Para sacar el total de los puntos. No, señora Luz, son 20. Mire que son 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Son 20 por 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No son 22, son 20. Alexa, 20 por 11.
20 por 11 es igual a 220. 220. Entonces, 20 por 11. Tengo 11 pétalos. En la otra vuelta voy a hacer aumentos solo en un lado del pétalo, entonces hago solo 11 aumentos. Ya serían 231, porque estaría haciendo 11 aumentos nada más. No, no es 22, es 20. No se me confundan, muchachas, porque ahí sí les tocaría hacer muchos aumentos si quieren que les quede esta vuelta 22. No, 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 no. Luz, eso fue lo que le preguntaba a Alexa. Ah, ya. Yo le pregunté eso. No, Alexa me contestó de una vez bien, que era 11 por 20, muchachas. O 20 por 11. No, yo le pregunté bien. No me tutuen. Me tuté, yo, Dios mío, no. Porque donde tenga 22 puntos por 11, me pasé hace rato. No, 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 no. Así está bien. Y seguimos acá. Seguimos acá. Nuevamente el color negro. Ya vamos a terminar esta vuelta. Les dejo empezada la otra para que vean dónde voy a hacer los aumentos, porque así me quedan solo 8 puntos y los 8 puntos que me quedan me toca hacerlos. No sé ni en qué vuelta los voy a poder hacer, muchachas, porque solo son 8 puntos, no 11, y yo tengo 11 pétalos. Pero ahí miramos cómo lo distribuimos. Si de pronto 3 puntos con aumento, 1 sin aumento. De pronto. Miren cómo está quedando de bonito. Y empieza a cerrarse la hojita. Me gustó mucho el gris. Yo no soy mucho de gris o de cafés, pero este gris me gustó porque da unos visitos más claritos. Muy matizadito, muy bonito. Listo. Miren, chicos, planito, planito. Muy bien distribuidos los aumentos para que no se me vaya a cerrar. Ay, está muy bello. Y acá vamos a terminar. ¿Quién me está hablando? Esperen a ver, esperen a ver. No, no me dijo nada. Ah, no. No, fue que compartieron las chicas, pensé que era... Es que como tengo que estar pendiente de los yochis, porque mañana me llega solo 7, entonces las chicas que han separado me toca confirmar quiénes para poder, muchachas, saber si quedan o no quedan para las otras compañeras. Entonces sí me toca estar muy pendiente. Listo. Ya vamos a terminar. Ahí, qué bonito este fondo. Yo creo que pongan mucha atención cómo les queda el fondo y la explicación, porque yo creo que ya para el lunes tengo el fondo terminado. Entonces yo les aclaro que la siguiente vuelta voy a hacer aumentos solamente, creo yo que en el color negro. Y en la siguiente vuelta no voy a hacer aumento, o sea que yo posiblemente alcanzo a hacer 2 vueltas sin nada de aumento y los 8 puntos que me quedan lo hago en la última vuelta, pero depende cómo vea el fondo. Si yo veo que se va a cerrar, prefiero hacer 3 hojitas con aumento y la cuarta hojita no. Nuevamente otras 3 hojitas con aumento y la cuarta no. Y las últimas, ay, sí, ya me quedarían porque son 11 y ya el resto con aumento, para que sean 8 aumentos nada más, porque recuerden que solo tengo 20 para distribuir. Ay, no, me quedan 9, mentiras, porque si son 20 para distribuir y tengo 11, claro, me quedan 9.
Uy, no, estoy bien de puntos. Solo son dos motivos que quedan sin aumento. Wow, no, está bien, estoy bien. Sí, sí puedo hacer los aumentos en la otra vuelta. Voy a distribuirlos bien para que me alcancen para 2 vueltas y ya. Sí, no, vamos bien, chicos. Y acá, el aumento, que en esta vuelta estoy haciendo aumento en el gris. En el gris. Y aumento en el color negro. Listo. Ya vamos a terminar esta vuelta, chicos. Y también se empieza a ver los pétalos muy adelantaditos. Ve, yo que hice el fondo con el que me estaba guiando para que ustedes vean que está quedando exactamente el mismo tamaño. No sé si con las 2 vueltas que falten. Mire. Venga, señor Yoshi. Así. Tres. O sea, ahí. Mire. Ahí, a mí me falta este pedacitico nomás. ¿Sí ven? Este pedacito, yo creeré que sí me va a quedar el mismo tamaño. El mismo. Ahí dejémoslo acá y dejemos a Yoshi encima. Sí, yo creeré que sí me va a quedar el mismo tamaño, chicos. Natalia, buenas noches. Obeida, buenas noches. Bienvenida, señora Olga. Buenas noches. ¿Qué te doy? Felicidad. Está buena la musiquita que están colocando al frente hoy. 3. Y el aumento. Acá. Listo. Y el aumento acá en el color negro. El fondo está plano, chicos. No se preocupen que si usted va igual que yo, su fondo estoy segura que también debe de estar planito porque tiene muy buenos aumentos. En esta vuelta, por ejemplo, le estamos haciendo 2 aumentos. O sea, cada pétalo queda con 2 aumentos alrededor y eso hace que no se cierre. Entonces estamos en este momento asegurando que al menos en la próxima vuelta no se va a cerrar. Y eso está bueno porque el fondo debe quedar plano y que el diseño de la flor, que en este caso es la mochila espejo de 2 colores, empiece cilíndrica. Que no empiece a cerrar, sino que la flor se vea en el cuerpo, no abajo ni más arriba. Acá seguimos. Listo. Ahora el color negro. Para hacer aumentos. Listo, hago el aumento en el color gris. Encima del color gris, pero con el color negro.
Sí, está muy lindo. Nadie me ha enviado fotos. Ah, sí, una compañera negro rojo. Sí, solo una compañerita color negro con rojo. De resto creo que nadie más lo está tejiendo. Y acá quedará con 3 color negro. Sí, parece que nadie más lo está tejiendo. Entonces sí, chicos, porque el aumento no me han mandado tareitas. Y seguimos. Ya vamos a terminar haciendo los 3 grises, porque ya el pedacito del color negro, que ya no quedan sino 2, hace parte de la siguiente vuelta. Teresa, yo también la estoy tejiendo. ¿Qué colores, señora Teresa? Cuénteme qué colores la está tejiendo usted. Mire, chicos, acá termino y quedan 3 gris. Y les digo que empiezo en esta parte de color negro porque acá no puedo tejer. Aunque están los 3 negros, no puedo tejer sino 2 para dejar una parte desocupadita y poder tejer la siguiente vuelta. Bueno, terminada, plana, muy bonita. Y dice que vamos a hacer los aumentos solo en el color negro, pero los voy a hacer acá en el centro. Acá nada más. Acá en el color negro, no en el borde, no en el borde. Acá. Listo. Entonces el color negro ahí en el centro. Chicos, estoy en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Empezamos la 17. Uva y dorado. Ay, tiene que verse divino. Divino, divino. Señora Gabriela, ¿usted la está tejiendo en qué colores? Mañana le mando fotos. Ah, bueno. Entonces, esta que es la vuelta, confirmamos que era la 17 de este diseñito, de este pedacito, ¿sí? Se va a empezar y la vamos a tejer con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gris. 8 color gris. Acá en el color negro, el primero, voy a hacer un aumento negro. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 color negro. Me quedan para tejer solo 2 color gris y acá igual 2 color negro. ¿Listo? 1, 2. Y nuevamente quedan 8 color gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 color gris. Y volvemos con el aumento color negro. Acá. Un aumento color negro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total, si yo cuento todos los puntos negros, pues me quedan más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque hice aumento, acá no.
Y acá me quedan solo 2 gris, 2 negros, nada más. Ya empieza a cerrarse la puntita de la hojita. Entonces, chicos, vamos a dejar la vuelta hasta ahí. En la otra vuelta tengo 9 puntos. Yo prefiero en la otra vuelta primero tejerla y luego les explico cómo queda. Que yo posiblemente creo que voy a hacer, por ejemplo, 1, 2, 3 con aumento. Este sin aumento. 1, 2, 3 con aumento, ya tendría 6 aumentos. Este sin aumento. Ya este sería el 7, el 8 y el 9 con aumentos. Entonces yo creo que lo voy a hacer así, porque si tengo 20 puntos disponibles, acá voy a gastar 11, me queda 9. Entonces, por lógica, sí tendría que hacer solo 2 motivos sin aumento. Entonces yo creo que así lo voy a hacer en la otra vuelta. Pero ya sería para el lunes, muchachas, que ya con eso tendríamos el fondo terminado. Esa sería la próxima vuelta, sería la única que lleva aumentos, y las 2 últimas vueltas que sigue son, no, mejor dicho, ¿sabe qué? Las voy a esperar y tejemos juntas. Sí, ya sé que empiezan, profe, me voy a perder, profe, no me haga eso, profe. No, profe, es que yo no entendí. No, chicas, necesitamos la explicación clara, así que el lunes vamos a tener la explicación clara. Sobeida, yo quiero hacer un fondo así, pero pequeño, profe. ¿Con cuántas puntadas puedo comenzar? Señora Sobeida, el de la flor dorada quedó de 180 puntos. Si se quiere guiar por ese tutorial, está acá también en los en vivos. Se llama Fondo Flor Dorada. Y ahí se hizo este mismo fondo, pero de 180 puntos. Entonces, chéquelo ahí y con eso. Porque si usted lo quiere más pequeñito, está también el monedero 11 pueblos. Ahí se hizo este mismo fondo, pero para el monedero 11 pueblos. O sea, un monedero, no sé si quedó de 80, no sé, no recuerdo si quedó de 80 puntos el fondo, pero sí es el más pequeñito que hemos hecho de este diseño. Y se llama Monedero 11 Pueblos y está también acá en YouTube, pero en los videos. Entonces nada, chicos, Dios los bendiga, se portan bien, ya saben que estamos por terminar. Yo tendré para el lunes esta vuelta terminadita y no me voy a adelantar para que ustedes no se me pierdan. Que Dios los bendiga, chicos. Hasta mañana, que descansen, que feliz noche. Chao, pues, miren, igual de plano y prácticamente igual de grande, miren. Lo que falta es muy poquito, así que va a quedar un muy buen tamaño. Hasta mañana, Dios les bendiga, gracias por la compañía y no se les olvide que empezamos el Yoshi,